de Bases Constitucionales para el Derecho Penal. Buen día, doctora Sandra Díaz, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Buen día, estudiantes de esta institución, de esta facultad allá en Barranquilla, Colombia. Es un gusto enorme para mí y también para mi grupo que me acompaña hacer esta clase espejo con ustedes y compartir experiencias interculturales, tomando, por supuesto, como referencia las bases constitucionales para el derecho penal, que es el objeto de análisis, de estudio de esta clase espejo. Y, por supuesto, también muy buen día para mis estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Yo espero que esta no sea la única vez que realicemos esta actividad pedagógica de intercambio, de un intercambio jurídico y cultural internacional, que realicemos más clases espejo y otras actividades académicas que nos alimenten y nos retroalimenten mutuamente entre estos dos grupos que nos hemos formado aquí con este lazo que hemos hecho la doctora Sandra y su servidora, estos dos grupos, Barranquilla, Colombia y Durango, México. Pues bueno, me presento así muy rápido. Yo soy Gabriela Valles, la profesora Gabriela Valles, Gaby Valles, profesora investigadora de tiempo completo, y mi línea de investigación pues son los derechos humanos, la justicia constitucional. Soy especialista en derecho constitucional y administrativo y también especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Con esas credenciales es que imparto a mis muchachas, mis muchachos que están aquí presentes la clase de teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Le decimos la FADER y CIPOL de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la UJER. Y pues en ese tenor es que quiero hablarles desde la teoría general constitucional acerca de los principios constitucionales que rigen el proceso penal acusatorio en México. Precisamente porque uno de los objetivos de esta clase espejo es socializar conocimientos jurídicos desde el derecho comparado y fomentar, por supuesto, que también el debate jurídico y también el debate académico desde la perspectiva del derecho constitucional y del derecho penal en el contexto de México y Colombia, porque los partícipes de esta clase espejo pues vivimos en estas naciones. Y bueno, pues primero que nada quiero compartirles que el régimen penal de tipo acusatorio que tenemos en México es un régimen que tenemos vigente desde el año 2008, es decir, desde hace 17 años. Antes del año 2008, previo al año 2008, en México teníamos un sistema penal de tipo inquisitivo o tipo inquisitivo, es decir, en donde la persona imputada por la comisión de un delito era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y era vista más que vista como una persona sujeta, un sujeto de derechos, una persona poseedora de derechos, era más bien vista como un objeto de investigación, más allá de que se reconocieran sus derechos en el proceso penal desde la imputación. Y pues esto cambia en México. Esto cambia en México hace 17 años con una reforma constitucional en materia penal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio oficial en donde se dan a conocer las leyes y los cambios normativos tanto a la Constitución como a las demás leyes secundarias. Es esta reforma constitucional que se publica aquí el 18 de junio de 2008 y fue un cambio paradigmático de modelo. Se dejó atrás ese régimen inquisitivo y se adoptó un nuevo régimen, un nuevo modelo, el régimen o modelo acusatorio, en el que de manera opuesta al viejo régimen, pues hay una comprensión ya diversa de la persona. Ahora no es presunta culpable, ahora es presunta, es precisamente ese principio de presunción de inocencia el que impera en este nuevo régimen. La persona es presunta inocente hasta que se demuestre lo contrario y no presunta culpable. De hecho, para esos tiempos, la reforma es de junio de 2008 y en el mes de noviembre, en noviembre de 2008, se publicó un documental, se estrenó un documental que tal vez han visto mis estudiantes aquí de México y tal vez incluso también ustedes, estudiantes colombianos. Hay un documental mexicano que se estrenó en esa fecha 2008 que se llama Presunto Culpable. Se estrenó en noviembre
y es precisamente una crítica que se hizo desde la cancha cinematográfica de ese sistema inquisitivo. Me parece que está disponible para que lo vean en Prime Video y seguramente que encuentran también extractos o análisis del documental en mismo YouTube. Está ese documental, es bastante interesante y pues ahí les hago esta recomendación. Volviendo aquí al tema esto del cambio de régimen, del cambio modelo al modelo acusatorio en México, se introduce la oralidad en los juicios penales y se reconocen a rango constitucional y legal los principios sustanciales de presunción de inocencia, porque les digo que este principio de presunción de inocencia es el que es para mí, a mi punto de vista, es el principio rector o respecto del cual giran los demás principios que rigen el proceso penal y también los demás derechos que tienen las personas imputadas. Este principio de presunción de inocencia, que posteriormente, para el año 2011 acá en México, en el año 2011 también hubo una reforma constitucional paradigmática. En México tuvimos la reforma en materia de derechos humanos y viene a funcionar este principio de presunción de inocencia muy a la par, muy paralelo con este principio de la dignidad de la persona, de la dignidad humana. Y tenemos este par de principios en la actualidad que rigen o que pretenden regir, ¿sí?, nuestro sistema acusatorio en México. Tenemos además el reconocimiento del principio de la legalidad penal, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad. Pero también se introducen con este cambio de modelo a rango constitucional principios que rigen el proceso, principios procesales, principios adjetivos, que son los principios de publicidad, transparencia, concentración, contradicción, continuidad, de justicia alternativa y también de inmediación. Ahorita les voy a compartir al final una esquemita, una diapositiva así muy simple en donde pueden ustedes observar ahí estos principios y les voy a dar también explicación. En el caso de nuestra entidad federativa, acá es una república, en México es una república federal, ¿sí?, compuesta por estados, les llamamos estados, pero son formalmente, la denominación son entidades federativas. En el caso de Durango, que es nuestra entidad federativa, destaco que fue en el año 2010 cuando se empezó a llevar a cabo los juicios penales orales. Hay un par de autores que les voy a pasar con la doctora Sandra el PDF de este capítulo de un libro que tienen los autores Alfredo Márquez Gómez y Daniel Sánchez Castañeda. Es un libro, una obra del año 2019, que es una obra con acceso abierto, editada y publicada por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que les voy a compartir a ustedes, Unisimón, y a mis estudiantes. Allí en esta obra, pues se hace la referencia a este dato interesante acerca de Durango, que en 2010 empezaron estos juicios orales, y bueno, también viene el dato interesante de que el 19 de abril del año 2010 se llevó a cabo el primer juicio oral en Durango relacionado con un homicidio. Derivado de este hecho fue en el 28 de abril, esa fecha, 28 de abril de 2010, en que se condenó a esta persona procesada penalmente, con un juicio oral, en este caso por el delito de homicidio. Ahí está este dato interesante. Y bueno, en fin, son algunos datos interesantes del contexto local que tenemos acá con nosotros, y que para más datos de contexto, pues les recomiendo echar un vistazo a la página de Facebook del organismo que se encargó de implementar la reforma penal en el Estado. Les recuerdo que somos una república federal y el modelo nacional tuvo que ser implementado en cada una de las 32 entidades federativas. Acá en Durango se creó como un organismo descentralizado, se llamó el organismo implementador de la reforma penal en Durango. Conservan su página en Facebook, lo pueden ahí buscar, les puedo pasar también el enlace, porque tienen allí datos muy interesantes de cuando se implementó este nuevo modelo en México, infografías y demás. Fue este órgano implementador pues muy importante, y les voy a compartir al respecto. Y bueno, vámonos a lo que son los principios constitucionales, sustanciales y procesales que rigen en materia penal en México. Fíjense que aquí también quisiera hacer como el breve comentario,
porque voy a empezar a hablar del principio de presunción de inocencia. Yo también les recomiendo que sigan a un profesor español que da prácticamente clases en X, en lo que era antes Twitter, ahora X, el maestro Juan Antonio García Amado. Y me llamaba la atención porque hace un par de días él puso ahí, posteó un comentario de que pues el principio de presunción de inocencia es, desde el punto de vista positivista, es un principio que es inderrotable, así como también se dice que es inderrotable el principio de la dignidad humana. ¿Sí? El principio de presunción de inocencia, pues de conformidad con la teoría constitucional contemporánea y actual, es un derecho que establece que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es el respeto por excelencia del debido proceso legal. En México tenemos establecido el debido proceso legal en 2 artículos de la Constitución, artículo 14 y artículo 16, y que viene también pues complementado con otros derechos también que son bien importantes, como lo es el derecho de audiencia, el derecho de defensa. Y todo esto, pues de manera integral, conforma esta esfera de derecho humano que se convierte en fundamental cuando estos derechos son constitucionalizados o positivizados en las constituciones escritas. En México y en Colombia tenemos constituciones escritas y advierto, de hecho, que ustedes en la Constitución de Colombia tienen establecido este principio de presunción de inocencia en el artículo 29. Nosotros acá en México tenemos establecido textualmente el principio de presunción de inocencia en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana. Y de hecho en este artículo 20 tiene 2 apartados, apartados A y B de la Constitución mexicana. Allí vamos a encontrar los principios generales que rigen el proceso penal y también vamos a encontrar la serie de derechos que se reconocen a favor de toda persona imputada. Otro principio es el principio de publicidad. Este principio de publicidad se refiere a la posibilidad que tiene cualquier persona de estar presente en cualquier audiencia del proceso penal, es decir, que las audiencias son públicas. Es el principio de publicidad o máxima publicidad. Otro principio es el principio de contradicción. Este principio constitucional se refiere, ¿sí?, a que las partes pueden conocer, pueden controvertir, pueden confrontar los medios de prueba que se aporten y también pueden oponerse a cualquier petición y alegato de la contraparte. Es el derecho de defensa. La inmediación que a diferencia de la inmediatez, porque hay quien distingue entre estos dos, la inmediación se refiere a la necesidad de que la persona juzgadora, el juez, la jueza, el órgano jurisdiccional esté presente en las audiencias penales y que las partes también deban estar presentes en las mismas. El principio de continuidad lo que permite es que la autoridad jurisdiccional, que el juez, la jueza, escuche la información de manera conjunta, de manera integral, con el fin de tener claridad en el momento de dictar la resolución. Y el principio de concentración, que consiste en que se lleven a cabo la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia. Y estos son los principios constitucionales que en México tenemos consagrados en este artículo 20 de la Constitución. Y ya por último yo quiero hacerles mención de algunas novedades que fueron introducidas en este artículo 20 con motivo de una reforma constitucional muy polémica que recién el año pasado tuvimos aquí en México. Es una reforma al sistema judicial, una reforma al Poder Judicial que fue publicada el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre de 2024, y que ahorita pues está en operación y que tiene implicaciones, un cambio radical en el sistema penal acusatorio, en el sistema judicial en general y por supuesto implicaciones muy concretas en el sistema penal acusatorio en México. Algunas novedades es de que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales va a ser nula. Otra novedad es de que tratándose de delincuencia organizada, el órgano judicial va a poder disponer de las medidas que sean necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las juezas, de los jueces, de las personas juzgadoras. Es lo que se le ha llamado acá como jueces sin rostro. Y bueno, también que todos los principios que les mencioné hace unos momentos, esos principios se van a observar en todas las audiencias, en las audiencias preliminares también al juicio penal. Y también hay un límite, hay un cambio interesante en cuestión de la temporalidad, de los tiempos, de los plazos máximos que van a tener los jueces, las juezas para juzgar y emitir
sentencia absolutoria o condenatoria. Un límite para sentenciar de 4 meses para delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años, y si excede la pena máxima de 2 años, se va a tener se va a contar con un tiempo de hasta 1 año. ¿Sí? Si no se cumplen con estos tiempos, hay un nuevo órgano con esta reforma judicial que se va a conformar, que ya está por conformarse, es el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces se va a dar vista a este Tribunal de Disciplina si no se cumple con esta regla, y se van a iniciar los procedimientos correspondientes a estas personas juzgadoras que se salgan de estos plazos. Y bueno, les comparto rápidamente. Parece que la doctora tuvo una dificultad de conectividad, pero en el menor tiempo posible logrará reintegrarse. Voy a comentarles lo siguiente, estimados estudiantes que han aceptado gustosamente esta convocatoria para desarrollar esta clase atípica, como le llamo yo, porque no es una clase común. Hoy contamos con una excelente invitada de precisamente formación en derecho, y a partir de su experiencia como docente investigadora, viene a compartirnos un poco de su normativa mexicana, de los cambios y las modificaciones que se han logrado efectuar en materia constitucional, que pues ustedes ya saben es el fundamento para nuestro derecho penal, sea el externo o el propio, el nuestro, el de Colombia. Parece que la doctora ya logró integrarse otra vez. Eh, Cierro esta intervención para Perdón. indicarles que, sí, yo me imaginé, doctora, que fue un problema de conexión. Ya yo estaba hablando con los asistentes, no hay inconveniente. Sí, Les quiero perdónenme. comentar que al final de esta sesión, después de la doctora, de su intervención, vengo yo. Vamos a ser también muy concretos con lo que vamos a aportar hoy para que ustedes puedan preguntar, formular sus interrogantes, y pues finiquitamos con el diligenciamiento del documento en Excel. Quien tenga algún tipo de dificultad con el documento, me lo comunica por el chat interno y lo solucionamos. No hay inconveniente. Listo, doctora, puede Sí, una proseguir. disculpa, tuve ahí, yo creo que me sacó. Sí, sí, No, es usual por la hora, ya ha pasado. Por sí, eso yo dije, vamos a asumir la vocería en el asunto. así es. Miren, yo les quería compartir, ya terminé, de hecho con eso culminaría. Yo espero que sí me haya escuchado. Lo último que les dije fue las actualizaciones de la reforma judicial del año pasado. Sí, sí se escuchó eso, ¿verdad? Y sí se escuchó eso, maestra. Ah, ok, perfecto. Sí, Entonces, yo le ya escuché, nada me imagino que el resto también. Si no, igual queda grabado acá. Ok, perfecto. Entonces, pues ya nada más voy a compartirles aquí rápidamente la diapositiva. Sí, la Doctora están Sandra, viendo, ¿no? Si están viendo la diapositiva, aquí están los principios. Señorito, soy estudiante de usted acá de la Simón. Lo que pasa era que le quería preguntar si a la doctora cuando termine se le pueden hacer las preguntas antes de que usted comience para de pronto no tener inconveniente o no que las preguntas no se vayan. sí, Adrián, gracias por la participación. No, así como le escribí en el chat y lo mencioné hace unos segundos, la idea no es que se le pase por alto o que olvide la pregunta, más bien lo insto a que la escriba por un segundo o la grabe en su celular, pues de lo contrario, no alcanzamos a abordar la temática de las dos partes. Yo comprendo su inquietud, por eso les propuse desde el inicio de la sesión que dejáramos la rueda de debate o la conversación o el diálogo jurídico, porque yo sé que muchos de ustedes están interesados en la normativa mexicana y eso hace parte de la formación en derecho comparado, pero para no incumplir ya pues con lo que la doctora Gabriela y yo acordamos desde el inicio, la idea es que al finalizar ambas intervenciones ustedes puedan hacer la pregunta y así cada una pues termina con su aporte. No sé si le parezca inadecuado o no, pero le puedo dar como sugerencia que la vaya registrando en un mensaje de texto o en un audio en su celular, o me la escribe por aquí por el chat. También considero importante utilicemos este chat. Es otra opción que les brindo
No sé si la doctora Gabriela está de acuerdo, que escriban la pregunta por el chat para que no se les olvide y al terminar la intervención de ambas, pues por orden de llegada cronológico del mensaje, le damos respuesta. Gracias. Muy bien, sí, entonces, bueno, yo con esto concluyo. Le voy a hacer llegar a la doctora Sandra el material utilizado que pueden consultar para que ustedes, también, si ahorita no hay el suficiente espacio para disipar algunas dudas, pues allí también puedan ustedes leer y conocer más acerca de este modelo acusatorio penal que tenemos en México y conocer más acerca de sus principios constitucionales que nos rigen. Es cuanto, doctora Sandra, adelante. Listo, doctora Gabriela, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Al convertir esto en pantalla completa, no voy a poder observar quién me está levantando la mano. Entonces, por favor, le agradezco a alguien que tenga un interrogante, lo escriba por el chat o al finalizar mi intervención, me lo exteriorice y aquí lo debatimos, aquí lo resolvemos, porque esto es un espacio académico. No se preocupen que esto no es una clase magistral. Voy a dar compartir pantalla completa para que puedan ver bien el contenido. Creo que ya se puede ver. Parece que hay alguien que quiere ingresar. He recibido una notificación. Un segundo. Listo. Ya. Yo voy a estar aquí pendiente, doctora, de darle Le seguimiento. agradezco. Sí, sí, Sí. sí, porfa, para no atrasarnos en el tiempo que ya tenemos establecido. Sí. Voy a compartir pantalla completa. Si alguno de ustedes no lo ve completa, bueno, me indica. Yo creo que sí. A mí me figura que sí es completa. Si no, bueno, ahí me cuentan. Ahí Listo. estamos. Está bien. Ok. Bueno, para continuar con lo que la doctora Gabriela ya nos estuvo manifestando hace unos minutos, hablar de derecho penal es sin duda alguna hacer una conexión directa con el derecho constitucional. Estimados estudiantes invitados de la Universidad de Durango, México, Universidad de Juárez, doctora Gabriela, ¿cierto? Bueno, me encanta tenerlos acá. Espero que no sea el único espacio y momento en el que podamos interactuar, así como la doctora Gabriela lo manifestó. Estamos abiertos y dispuestos a trabajar en conjunto otra vez y las que sean requeridas o las que de manera voluntaria deseemos hacer. Mi título seleccionado para esta intervención está muy a tono y está muy acorde con la problemática jurídica que hemos venido experimentando en Colombia. Para hacerles de pronto a ustedes, los estudiantes de México, una recapitulación muy breve y muy sucinta, muy resumida. Colombia es un Estado social de derecho cuya constitución política de 1991 se convierte en nuestra norma de normas, en nuestra norma rectora, y allí se encuentra contemplado nuestros derechos fundamentales y no fundamentales, específicamente desde el artículo 11 al artículo 41. Allí encontrarán todos esos derechos que van a ser salvaguardados y protegidos precisamente por nuestro legislador y en nuestro Código Penal encontramos todas esas acciones delictivas o esas conductas punibles que requieren ser sancionadas cuando esos derechos fundamentales se colocan en riesgo. Bien, ¿por qué elegir delitos contra la protección de la información y de los datos? Porque la mayoría de ustedes hacen parte de esta generación tecnológica. No podemos hacer caso omiso a una realidad que nos toca a todos, indistintamente si ustedes están en México o estamos aquí en Colombia o en otro país de Latinoamérica. Muchos de ustedes utilizan redes sociales, plataformas digitales, sus dispositivos electrónicos, utilizan mensajería instantánea y les llega por segundo infinidad de información. ¿Cuáles son los riesgos y cuál es la amenaza que se desprende y se deriva de allí a partir de no ser selectivos en esa información que publicamos, en esos mensajes que emitimos, en esos comentarios que hacemos públicos y cómo podríamos fácilmente vernos involucrados o comprometidos con situaciones que pudiesen ser inimaginables para ustedes en estos momentos, pero que a largo plazo quizás un poco contemplarlo porque estamos formándonos en derecho y pues nuestros invitados en licenciados de derecho. Así que es un tema
muy pertinente, precisamente por lo que hemos estado observando referente a todo lo que se ha producido con el uso inescrupuloso de estas plataformas digitales y de estos medios virtuales para acceder a información. ¿Qué pasa con los delitos contra la protección de la información y de los datos? Bueno, aquí hay varios conceptos claves. Primero, tendríamos que hablar precisamente de que en Colombia, al ser un Estado social de derecho, es un Estado garantista, donde donde va a prevalecer el reconocimiento de derechos por encima de la aplicación de la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que los principios se convierten en un gran referente legal y por eso debemos identificarlos, conocerlos y exigir su aplicación. Cuando hacemos alusión a los delitos contra la protección de la información y de los datos, ustedes se imaginan, bueno, pero no todos estamos expuestos a este riesgo. Equivocación. Todos en cualquier momento podemos ser víctimas de cualquier tipo de amenaza a través de personas indeseables que utilicen perfiles falsos para comercializar información o para obtener la nuestra y hacer uso indebido de esto. Entonces, en esta secuencia de ideas, lo primero que quiero que tengan claro, estudiantes invitados y estudiantes propios de nuestra casa, Universidad Simón Bolívar, es que las conductas punibles que se clasifican en nuestro Código Penal, la Ley 599 de 2000, en delitos y contravenciones, gracias a la Ley 1273 de 2009, abre un capítulo que antes no se había generado o no se había propiciado, porque el legislador consideraba que no era necesario, que no era relevante, que no era un problema jurídico que debería llamar nuestra atención o que por lo menos no ameritaba la creación de tipos penales para no llenar nuestro código con conductas que quizás no llegarían a ser reprochadas socialmente o no deberían ingresar a ese listado de conductas no adecuadas y sí de prohibidas y sí de restrictivas. Los delitos contra la protección de la información y de los datos, cuando hablamos de la expresión de datos, estamos haciendo alusión a la información, que pueden ser números, alfabeto, algorítmicos. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de información que se vea representada simbólicamente o no, numéricamente o no, ya sea que usted la exteriorice, la escriba en su plataforma o red social, del Instagram, del Facebook, de X, de su WhatsApp, de Telegram, de cualquiera de estos aplicativos o app que usted puede emplear. ¿Qué pasa con esta información? Así como ustedes observan estos simbolitos que he proyectado acá, está el celular, está la imagen del mensaje, está la imagen de la cámara y está la conexión con la nube, lo que estamos haciendo hoy. Y además de la señal, que afortunadamente ha sido favorable, nos permite estar en comunicación y en constante, yo diría que interrelación y familiarizarnos con lo que pasa en el mundo al instante. No es algo que demande de muchísima inversión o de muchísima formación para que todos podamos recibir la noticia. ¿Qué sucede? Que estas personas que utilizan o las que utilizamos las redes sociales o tenemos un dispositivo móvil o tenemos cualquier otro de estos artefactos tecnológicos, podemos estar siendo afectados y lesionados en cuanto a nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho al nombre y nuestro derecho a la imagen. Esos tres fueron los puntos o ejes principales que he seleccionado para ello. ¿Por qué? Porque si hablamos del artículo 15 de nuestra Constitución Política, que es la Constitución de 1991, en ese precitado artículo encontramos la necesidad prioritaria de salvaguardar nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra información confidencial, que no debe ser expuesta de manera no controlada o de manera arbitraria o de manera excesiva o de manera no cautelosa, porque podría ser tomada por precisamente sujetos que tienen cuyo fin principal delinquir. Precisamente esta semana he observado
un revuelo a nivel de redes sociales en torno a las imágenes o emoticones o caracterizaciones que están utilizando unas figuras, es tipo anime o tipo muñecos, como lo quieran denominar, para retratarse y proyectarse en las redes sociales. Estoy hablando de su WhatsApp, de su estado, de su Instagram, y yo diría, ¿será que la persona que está haciendo esto no es consciente todavía del riesgo inminente al que se expone, donde precisamente una de las instrucciones o una de las pautas claras que nos ha hecho visible o se ha hecho más público por parte de nuestra Policía Nacional en Colombia o de nuestro gobierno nacional y de nuestras autoridades estatales es cuando usted hace pública su rostro, su imagen, está facilitándole esa información, esa identificación, esa captura de datos a la persona que no solo quiere admirar su belleza física o no solo quiere contemplar su corporeidad o su anatomía, sino que procura saber cómo puede obtener información que va a ser lucrativa o que va a ser beneficiosa para él económicamente. Y de allí, usted ya está colocando en riesgo su información privada, su intimidad, su nombre, su imagen, su privacidad. Entonces, miren cómo hablar del artículo 15 de la Constitución Política, hablar de nuestros principios rectores a nivel de nuestro Código Penal colombiano, ¿sí? Nos compromete y nos conlleva a reflexionar una vez más sobre acciones tan deportivas que nosotros creemos que no va a generar consecuencias jurídicas o no va a tener trascendencia e impacto jurídico. Quizás ahora no, pero dentro de algún tiempo así lo será, ¿sí? Entonces vamos a ser muy cuidadosos de ahora en adelante con esa información que publicamos o con esas imágenes, avatares y demás que utilizamos. Por ejemplo, mi figura de avatar no corresponde a mis rasgos faciales ni a información que pueda colocar en riesgo mi vida, pero hay avatars que tienen una similitud facial y corporal muy comprometedora y que de una forma u otra lo está colocando en riesgo. Es una advertencia. Mi intervención de hoy, más que invitarlos a seguirse formando en derecho penal, es estar alertas, ¿no? Frente a estas acciones que creemos que son muy recreativas, muy lúdicas, muy entretenidas, muy divertidas, muy en la onda, muy chévere, que tienen sus implicaciones. Entonces, retrotrayendo un poco o recapitulando lo que había mencionado atrás, cuando hablamos de daño, es esa destrucción evidente y material. Yo no voy a esperar recibir una amenaza o una extorsión por alguien que utiliza mi foto, ¿sí? Y a través de distintas app o dispositivos que nos ha facilitado la inteligencia artificial, pueda trastocar el sentido original, esencial y la verdad que hay detrás de esa imagen para obtener un pecunio. En cuanto al peligro, todos estamos en peligro desde el momento en que tenemos redes sociales. Lo que le pido yo, por favor, de manera bien especial, es que de ahora en adelante nos detengamos a imaginar y a pensar qué está sucediendo con aquellos adolescentes y adultos en la primera fase que están haciendo pública su vida privada. Si van al baño, si no, si van al parque, si están en su habitación, si se compraron un vehículo, si están en el cine. Todas estas situaciones es como mostrar, ¿sí? Al otro, al que está a la expectativa, al que está tratando de captar lo que hay a su alrededor, cuál es su punto débil, cuál es su punto frágil para atacarlo en el momento que usted menos quiera. Es, es más una alerta, ¿sí? Que quizás una forma de causarles preocupación o miedo. Hay que actuar, ¿sí? Ese es mi llamado. Los delitos contra la protección de la información y de los datos, como bien lo mencioné atrás, están descritos y ajustados al principio de legalidad. Recuerden ustedes que la norma que no está prohibida, que no está escrita, la acción delictiva no podría hacerse exigible su respeto, su salvaguarda, su protección de bienes jurídicos cuando no está contemplado en nada que me garantice a mí decir, eso no lo debo hacer porque tendrá un efecto, en este caso jurídico, ¿no? Entonces, los delitos contra la protección de la información y de los datos están precisamente orientados o direccionados a decirme a mí
en este caso Colombia, ¿no? Ojo con la confidencialidad, atención con la integralidad, atención con esos sistemas informáticos que usted está utilizando, porque puede haber abuso de esa información, porque puede ser interceptada su comunicación, porque puede ser tomado de manera no consentida esa información y vulnerar sus derechos. Y es allí cuando comenzamos a hablar de violación de datos personales, cuando hacemos mención de la suplantación de sitios web. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para prever y para prevenir que nuestros hermanos menores, a los que tienen hermanos, nuestros compañeros de vida, nuestros cónyuges o novios o concubinos o amigos especiales, como lo quieran denominar, qué estamos haciendo nosotros para advertirles cuál es el riesgo en el que están inmersos desde el momento que su vida está en las plataformas digitales y usted está afectando su intimidad, su privacidad, su confidencialidad, en este momento yo diría que todo su vivencia o el conjunto de acciones que usted realiza y ejecuta en su trasegar diario o en su cotidianidad. Como les mencionaba ahorita, el artículo 15 de la Constitución hace énfasis en el cuidado de esa intimidad personal. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo intercepto comunicaciones? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo escucho información, sustraigo información sin una orden judicial? Pues que es ilegal, que no está permitido constitucionalmente para hacerlo, que yo no puedo tomar el celular de alguien o la información que publica y ajustarla y acomodarla a mi conveniencia, porque terminaría incurriendo entonces en la comisión de otros delitos que nuestro Código 599-2000 contempla. ¿Qué otro punto quiero mencionarles? Bueno, la Ley 1273 de 2009 nos menciona también en el artículo 269H cuáles son las circunstancias de agravación punitiva. A mis estudiantes les había comentado en una sesión previa de clase que hay que hacer una diferencia entre los sujetos simples, el común, ¿sí? El sujeto o el individuo común que comete un delito, al sujeto que está calificado y cualificado y que se le exige mejor comportamiento, mejor conducta y se le va a imponer un mayor reproche social. Estoy hablando en este caso de los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que son dignatarios de nuestro Estado, aquellos que cumplen una misión y un rol específica, aquellos que tienen un fuero especial, aquellos que están siendo blindados y privilegiados, amparados constitucionalmente, pero que eso no se convierta en un beneficio extra o adicional que perjudique o que les abrogue la facultad y la potestad de abusar de su poder y perjudicar a otros, o en su defecto, la persona del común que por el contrario, ¿sí? Abusa de la confianza que usted le deposita. ¿Qué significa esto? Jóvenes, que hay muchas formas de convertir esta simple acción de violación de datos, de abuso de esa información que se obtiene o se alcanza a obtener con la descripción típica, ¿sí? O con la configuración de una circunstancia de agravación punitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a imprimir mucha más gravedad, le vamos a imprimir mucha más reproche o mucho más, yo diría que sanción y advertencia a aquel sujeto o a aquel conjunto de sujetos que están en la posibilidad de cumplir la norma no lo hace y que se aprovecha de esa calidad especial que tiene para explotar al otro o para obtener información de manera fraudulenta, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quiero mencionar? La misma ley 273 de 2009 en Colombia, ¿sí? Porque no tenemos otra norma que configure los delitos contra la protección de la información y de los datos. Son muy pocos artículos, pero afortunadamente ya los tenemos porque tenemos un insumo normativo para poder prevenir, ¿no? Y también sancionar. Encontramos precisamente el numeral 5, el 6, el 7 y el 8 que nos dice, ¿qué pasaría si ese tipo de manipulación inadecuada de datos implica la comisión o la ocurrencia o la perpetración de otras acciones delictivas que coloquen en riesgo la seguridad y la defensa nacional? Por ejemplo, lo que vemos
experimentado aquí en Colombia con nuestras instituciones del Estado. También ha sido hackeada la información. También se ha hecho vulneración de datos y hay personas que han resultado perjudicadas. ¿Por qué? Porque es como si de un instante para otro se le borrara su historial médico o sus expedientes si usted no sabe. Entonces, ¿cómo acudir ante la autoridad para decirle, es que esto sucedió, es que esto ya hace parte de mi historicidad y ya no lo tengo y no sé cómo evidenciarlo? La buena fe y la mala fe es otro asunto también de debate y discusión académica y jurídica, pero bueno, en otra ocasión lo miraremos un poco más profundo. Tengo unas sentencias de la Corte, en realidad tengo muchas sentencias de la Corte Suprema. Bueno, para nuestros invitados mexicanos, en Colombia tenemos 3 grandes tribunales, son superiores, es la máxima y la última instancia en materia de justicia. Estamos hablando de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Suprema, que es el que se ocupa, ¿no?, de cuidar, de custodiar, de verificar, de velar para que nuestro ordenamiento jurídico penal haga lo que le corresponde, funcione como debería. Por eso les menciono la sentencia SP 1245 de 2015 con el magistrado Eider Patiño Cabrera, donde podrían identificar precisamente uno de los conceptos que nos conduce luego a la construcción de un argumento jurídico bien interesante. Hay que proteger el derecho a la intimidad. Cada sujeto tiene que resguardar sus datos. Todos tenemos el derecho a proteger nuestra información. Es necesario remitirse a la expresión latina habeas data para saber, yo solo tengo autodeterminación sobre mi información. Yo no puedo otorgarle a otro, ¿sí?, mis datos, porque desde el momento en que lo hago de manera caprichosa, lo enfatizo de esta forma para que no se tergiverse la información. Todos estamos, claro que sí, expuestos a las redes y demás, a que nuestra información la tengan las entidades e instituciones, pero no se arriesgue innecesariamente realizando actividades en las plataformas que van a afectarlo a mediano y largo plazo. Por otra parte, ya no voy a hablar de la Corte Suprema, sino de la Corte Constitucional, porque considero importante contrastar la postura y el argumento jurídico de estos 2 grandes tribunales que tenemos. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Hay unas categorías de información. Ojo, si usted no la conoce, por favor, tómese el tiempo para preguntar, consultar, indagar, pero no desconozca una realidad que tenemos. Recuerden que el desconocimiento de la norma no me exime, no me exonera de la responsabilidad penal que eso acarrea y que de allí se deriva. La Corte Constitucional ha dicho, hay 3 categorías de información: privada, reservada, semiprivada, y de allí la última, que definitivamente ya es de acceso público, es la que se denomina, como su nombre literal lo indica, pública. ¿Cuál es la privada? La que solo corresponde al sujeto tener, y para intervenir en esa vida privada requiere una autorización judicial de un juez o en su defecto del fiscal. Acá nosotros, doctora Gabriela y estudiantes invitados mexicanos, tenemos la Fiscalía General de la Nación, que es nuestro órgano de persecución penal, que fue configurado, que fue habilitado, que fue autorizado, ¿sí?, a partir de nuestra Constitución del 91. Voy a dejar de compartir pantalla completa porque necesito que todos puedan también observarme a mí, porque me imagino que la mayoría solo ha visto las diapositivas, aunque ese era el objetivo principal, pero para lo de las evidencias y captura de pantalla necesitamos que me puedan observar a mí también. Gracias. Bueno, entonces, reservada, ¿cuál es la información? Aquella, ¿sí?, en la que yo como sujeto de derecho en mi país, en Colombia, y en México y en Latinoamérica también, indiscutiblemente, aunque tendrá otro articulado, otra numeración diferente, apunta a la protección de los derechos fundamentales como la dignidad humana, que la doctora Gabriela lo mencionó, ¿sí? Estamos hablando del concepto de ser psíquico, ser físico, ser espiritual, ¿no? El tratar bien, con calidad de vida, el valorar a ese ser en cuanto ser, el derecho a la intimidad, ¿sí? Esa sumatoria de situaciones de su vida o sucesos o de hechos, acontecimientos, aspectos que solo le corresponden y le competen a usted, ¿sí?
y desde luego la libertad, entendiendo nosotros que en nuestra constitución política tenemos discriminada nuestra libertad de expresión, libertad de locomoción, libre cátedra, libertad de culto, entre otras. Todos los datos son sensibles y todos los datos pueden afectar nuestra intimidad. Así que como titulares de estos derechos vamos a procurar que nuestra dignidad humana no se vea menoscabada, que nuestra intimidad no se vea lesionada. Y la semiprivada, que es pública, ¿sí? Porque hay un grado así muy minúsculo, muy imperceptible de cuidado y de protección. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, digámosle, usted suministra datos a su entidad de salud o usted suministra datos a la persona con la que contrata un servicio de telefonía móvil, de internet, en fin. ¿Por qué se le llama semiprivada? Porque corresponde prácticamente a la seguridad social, el comportamiento suyo financiero. Estoy hablando del banco. Usted tiene una cuenta de ahorros o las personas que ya tienen una cuenta corriente, en fin, esa es información pública, aunque sea semiprivada. Y la pública finalmente es la que no tiene reserva. Esa es la que usted suba al Estado y que aunque usted tenga contactos o no, todo el mundo la puede ver a menos que esté restringido. Esto se apoya en la sentencia de la Corte Constitucional T-114/2018, cuyo magistrado ponente es Carlos Bernal Pulido. Estas son las referencias más resumidas que pude proyectarles a ustedes en el día de hoy y a grandes rasgos esta es mi intervención. Yo espero que haya complementado lo que la doctora Gabriela nos expuso. Ahora sí, doctora Gabriela, la escucho. Todas las personas que están escribiendo sus interrogantes en el chat o aquellas que quieran levantar la mano y no se conformen solo con escribir allí su inquietud. Muchas gracias. Muy interesante, doctora Sandra Viviana. Pues sí, la verdad es que yo creo que queda bastante complementada mi intervención con lo que usted nos vino a exponer. Sí, por un lado, bueno, yo les doy la introducción de los principios constitucionales y poniéndoles como marco de referencia a México, pero ya luego usted con esta parte de este tipo de delitos. Incluso yo ahí tengo un comentario nada más para compartirles tanto a mis estudiantes, que son de segundo semestre, pues son muy jóvenes además, y apenas inician la carrera, igual los estudiantes colombianos. Fíjense que en el año 2021 hubo el intento por parte de la autoridad mexicana a través de una reforma a una ley, acá es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se quiso introducir, hablando de esto que nos viene a exponer la doctora Sandra, se quiso introducir acá en México un padrón nacional de uso de datos biométricos, de uso de datos biométricos para los usuarios de telefonía móvil. Se quiso introducir este padrón a nivel nacional y se quiso restringir a la ciudadanía, a las personas usuarias de la telefonía móvil, de que si no dabas tus datos personales y estos datos sensibles, los datos biométricos, te restringían el uso de tu celular, o sea, no te daban una línea de celular. Se interpusieron, por supuesto, un paquete de amparos masivos en toda la República, pues precisamente alegando la violación a los derechos humanos, ¿sí? Porque esto es súper delicado, lo mencionó la doctora Sandra, tener ese padrón con estos datos sensibles de todas las personas usuarias, pues implicaría que hubiese, por ejemplo, una fuga de estos datos y que incluso la delincuencia pues pudiese utilizar con esta fuga de datos los datos personales y biométricos de las personas, y esto pues podría tener implicaciones de comisión de delitos y de fincamiento de responsabilidades penales para pues gente pues inocente, ¿no? O sea, gente que nada que ver, pero que sus datos fueron usados para la comisión de delitos. Entonces, esto al final este padrón no se conformó finalmente, o sea, sí, la autoridad cambió esta disposición y este padrón no se llevó a cabo, pero sí hubo un paquete de amparos masivos, de juicios de amparo indirecto, que es el instrumento que tenemos acá para defender nuestros derechos humanos en México. Y finalmente la autoridad
pues no integró este padrón de usuarios de telefonía porque sí suponía un riesgo enorme para los datos personales y demás derechos humanos que se interrelacionan con este, ¿no? Es el efecto dominó. Y pues ese sería mi comentario. Esto fue en el año 2021, fue el llamado PANOUT. Incluso hubo un hashtag no al PANOUT, no al padrón, y con eso se tramitaron un montón de amparos masivos. Doctora, muchas gracias, doctora Gabriela, por su ilustración. Acá en Colombia precisamente tenemos la acción de tutela como un mecanismo subsidiario que se crea a partir de la Constitución del 91, pero antes no existía, y eso es otra herramienta legal que tenemos para interponer, para recurrir a ella cuando nuestros derechos no han sido protegidos y cuando hayamos acudido a una instancia previa, cumpliendo con el debido proceso. Claro está, nuestro artículo 29 de la Constitución, otro derecho que también se convierte en una garantía. Doctora, no, yo encantada, ¿verdad?, de su aporte, de escuchar todo lo que usted vive en materia normativa en México, que es para nosotros supremamente útil, porque si estamos hablando de ser abogados para el mundo, en el mundo, debemos conocer un poco de nuestras legislaciones en Latinoamérica, ya que no lo hacemos, digamos que en otros estados, por lo menos sí con los países más cercanos y con los que tenemos mayor interacción. En la medida que usted pueda identificar estos referentes legales, va a ser mucho más enriquecedor y entretenida la plática y la conversación que tenga, incluso con sus propios compañeros. Y por qué no, que de allí salgan unos trabajos de grado para realizar análisis un poco más serios y más rigurosos de lo que sucede en México y lo que sucede acá. Gracias, doctora. Vamos a entonces de manera muy puntual, ¿quiénes tienen alguna intervención de los que habían mencionado antes? ¿Alguna pregunta? No sé, alguien en el chat. No, nadie ha escrito. Chicos, quiero decirles algo, más allá listo, de la nota, del incentivo cuantitativo, quiero que observen esto como una oportunidad para aprender algo. Me imagino que la mayoría no sabía lo que estaba sucediendo en México en materia de la suplantación de identidad, de su sistema penal, de su sistema federalista, lo habría escuchado, pero nunca había quizás tenido el privilegio de verlo en vivo y en directo a partir de una de las ciudadanas mexicanas conocedora del tema. Vamos a darle respuesta acá. La pregunta es para mí. Sí, para ¿Qué usted. sanciones? Sí, ¿qué sanciones establece la ley para el acceso abusivo a un sistema informático? Sí, dependiendo aquí del tipo de conducta punible, está establecido en nuestro Código Penal la pena o esa consecuencia jurídica. Vamos a compartir pantalla para darle respuesta exacta a nuestro A Dulce Castrejón. estudiante. Es de mi... El artículo 260, ahorita les mencionaba los articulados, pero de forma muy rápida. Aquí lo pueden observar de manera directa. El artículo 269A tiene contemplada una pena de prisión, o sea, privativa de libertad, que es una pena principal de 48 a 96 meses. Y una multa, que es lo que ustedes ya conocen como pena pecuniaria, de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso en materia de pena, de consecuencia jurídica y de sanción penal, privativa y pecuniaria para el sujeto que incurra en la comisión de ese delito y se logre demostrar que efectivamente ya no es un presunto responsable, lo que hablaba la doctora Gabriela también hace rato, ¿no? Presunción de inocencia. Y bueno, cada uno de los tipos penales tiene una pena en promedio igual, mayor, igual o menor, pero no dista mucho en número y en cantidad. Esa es la pena que actualmente está vigente. No sabemos en unos años si sea la misma o no. Bien, dejo de compartir. No sé si con eso le resuelvo la interrogante a nuestro estimado participante. Ah, es Dulce, Es su Dulce. Estudiante. Ajá, es mi estudiante, Dulce. Dulce Castrejón. Ajá. Dulce, ¿me ¿Puedes cuenta? poner activar tu micrófono, Dulce? O bien, si hay alguna otra duda, pues ponerlo por allí por el chat, o puedes libremente también hablarlo por el micrófono. Y también hay Sí, una no, ya levantada. todos, doctora, ya todos pueden activar su micrófono. Eso era mientras desarrollábamos nuestra intervención, claro que sí.
Si no quieren escribir, no pasa nada. Ahora a los chicos les parece mucho más práctico dejar un audio y enviar un mensaje de audio que escribir. A ver, Así, hay Buenas otra tardes, doctora Sandra. Buenas tardes, doctora Gabriela. muy buena. Doctora Gabriela, mi pregunta es respecto a lo que usted estaba hablando en la legislación tipo penal en México, antes de que llegaran los juicios orales y demás. Entonces, ¿cómo se determinaba? Por lo menos si había un juicio de nivel internacional, ¿cómo pasaría entonces a la Corte Penal Internacional sin antes ser intervenido en México, o cómo intervenía en México? ¿Se pasaba directamente la persona a la Corte Penal Internacional o se intervenía primero en México? Bueno, acá en México, antes de que llegara el cambio en el año 2008, teníamos un sistema inquisitivo en donde había las fases, o sea, por supuesto que había juicios penales, ¿sí?, en sede nacional, con una diversidad o con una diferencia en el tipo de la investigación que se llevaba a cabo, o sea, y lo mencionaba yo creo que ahí en una de las partes de mi intervención, era una investigación, o sea, la persona imputada era estudiada, ¿sí?, era analizada como un objeto de investigación, pero no era vista como una persona poseedora de derechos. Entonces, la persona es presunta culpable, ¿sí?, es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y o sea, esa premisa era la premisa que regía aquí en México en sede nacional, y por supuesto que en sede internacional, acá en México, en sede internacional tenemos, y ustedes también están adscritos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nosotros sabemos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no tenemos un pase automático a la Corte Interamericana, sino que tenemos una comisión interamericana, ¿sí?, que es una instancia previa, y que, derivado de lo que se sustancia en esta instancia previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente, ¿sí?, se decide, se determina o no si este caso se judicializa. Pero aquí, ¿qué teníamos? Bueno, en 2008, es que es 2008 y luego viene 2011, ¿sí? Y estos años son muy importantes en México porque a partir de 2011, todos los asuntos incluso que llegaron a judicializarse en la instancia internacional también tienen una vista distinta en el ámbito nacional, ¿sí? O sea, incluso México también, no obstante de que hay sentencias dictadas condenatorias para el Estado mexicano por la violentación de derechos humanos, muchas de estas sentencias que se dictan en el ámbito internacional no se cumplen completamente por las autoridades mexicanas. Ese es un detalle que tenemos aquí en México, y que también tenemos ese detalle en cuanto a ver de qué manera se pueden hacer efectivas todas esas medidas de reparación que se ordenan en estas cortes internacionales, hablando concretamente en materia de violación de derechos humanos, de todas las sentencias condenatorias que ha dictado la Corte Interamericana, ¿no? Tenemos asuntos de violaciones de derechos y también violaciones de asuntos que se han visto en instancias penales, e instancias penales también de tipo especial, por ejemplo, de instancias militares, que son asuntos desde los años 60, desde los años 70, y que pues no hay un cumplimiento a cabalidad. No obstante ello, a partir del año 2011, con esta reforma constitucional que tuvimos en México en materia de derechos humanos, las autoridades, sí ha habido un cambio en la manera en cómo se da el tratamiento en instancia nacional, en el ámbito jurisdiccional penal, pero ese cambio pues ha sido lento, ha sido paulatino y no ha sido completo, ¿sí? Sí es algo positivo que hayamos cambiado en 2008 y en 2011 el paradigma en derechos humanos y en materia penal. Sí ha sido positivo, pero el cambio se ha visto muy lento, y hay quienes critican, hay quienes también dicen que pues no ha pasado absolutamente nada y que las cosas procesalmente hablando se siguen haciendo igual que se hacían antes de la reforma de 2008 y de la introducción de este modelo penal acusatorio en México. Hay quien dice, ¿sí?, pues es nada más un cambio de nombre, o es poesía constitucional, o es letra muerta, pero sigue, en los hechos sigue rigiendo un sistema inquisitivo. Yo sí creo que ha habido cambios, pero pues yo sí creo que tenemos un área de oportunidad enorme en nuestro país para conseguir justicia real, ¿no? Justicia plena para las personas víctimas de
delitos, y también en materia de lo que es el régimen penitenciario, que ese también es un tema aparte que tenemos acá en México pendiente. Disculpe la intensidad, profe Sandra, pero o sea, como usted sabe que nosotros estamos en séptimo y pues como es una clase espejo y sabe que acá damos, en séptimo damos lo que es procedimiento civil, procedimiento laboral, al igual que procedimiento penal. Entonces, en ese ámbito de ideas, ¿cómo se maneja el procedimiento penal allá y cómo se manejan las pruebas en un procedimiento penal? Porque ya que sabemos que en los diferentes procedimientos, ya como civil, penal y laboral, se manejan de un ámbito totalmente diferente. Entonces, en México, ¿cómo se manejaría el procedimiento civil a causa de las pruebas y demás? Adrián, no es intensidad, para nada. La doctora complacida, porque ese es su espacio de dominio, así que no. Todas las preguntas que tengan en torno a ello las pueden formular. Claro, recuerden que ella también tiene ahorita un compromiso adicional académico allá en México y que no nos podemos extender, pero más adelante podemos responder otras inquietudes más, intercambiamos, bueno, no sé, o organizamos otra sesión. Miramos a ver, doctora, si le puede dar respuesta a la pregunta del estudiante Adrián, si no usted me indica, no hay problema. Sí, también me pueden formular las preguntas por escrito y hacérmelas llegar a través de la doctora Sandra, y yo con mucho gusto les doy ya con debido tiempo, les doy respuesta y se las hago llegar ahí con la doctora Sandra. Igual mis estudiantes me pueden hacer llegar las preguntas que tengan para la doctora o para mí, ¿verdad? Entonces, me decía acá, ¿me pudiera ahí nada más decir de manera concreta la pregunta? En el procedimiento penal allá, ¿cómo se manejan lo que es las pruebas en carácter penal? Ajá. Acá las pruebas acá en México, ¿sí? Pues se rigen con base en lo que te decía en el debido proceso legal acusatorio, ¿sí? Entonces, el debido proceso te da la posibilidad, con base en el principio de contradicción, de que puedas, ¿sí?, interpelar, de que puedas combatir todas las pruebas que se aporten. Se pueden aportar. También se da esto del principio de inmediatez, ¿sí?, de inmediación, en donde se tienen que desahogar todas estas probanzas en una sola audiencia de preferencia, aunque hay excepciones a esta regla general, ¿sí? También se pueden llevar a cabo, se pueden suspender las audiencias y se pueden llevar a cabo, pero tiene que ser de manera consecutiva, ¿sí?, para evitar que haya espaciamientos y que haya ahí también pues probabilidad de que se alteren las probanzas que se rinden. Entonces, tiene que ser siempre acorde a los principios de inmediatez, del debido proceso, derecho de audiencia, ¿sí?, la posibilidad de presentar, de rendir alegatos, y siempre es bajo el principio de la oralidad y de la presencia del órgano jurisdiccional, del abogado defensor, del abogado público, también de la Defensoría Pública y de las partes siempre presentes en las audiencias que se lleven a cabo, las audiencias preliminares y ya las audiencias en donde ya se hace el pronunciamiento de la sentencia. Listo. Okay, bueno, doctor. Adrián, muchas gracias por participar. Doctora Gabriela y a todos los presentes acá, pues si les es posible, conectan su cámara a los que puedan, no es obligación. Hay que proteger esos derechos fundamentales, aunque esto solamente tiene fines académicos. Créanme que no va a ser publicado en ningún espacio medio que los afecte o los perjudique. Quienes puedan activar la cámara, bien, y si no, pues no hay inconveniente. La idea es para dejar un registro fotográfico como evidencia adicional. ¿No? Bueno, A ver, no importa. entonces, bueno, con confianza ahí van activando, ¿no? No, es que Sí. algunos chicos me imagino que están en trabajo, están en otras funciones y bueno, se les dificulta. Listo. Estos son sus estudiantes de México. Aquí veo caer, aquí están mis chicos de Colombia. Maravilloso. Entonces, tomemos captura de pantalla. Pues usted también va registrando allá. Sin embargo, si usted no alcanza a registrar, yo sí le tomé algunas, bueno, varias, muchas de su intervención. De la mía no sé, además de un estudiante que le pedí el favor. Bueno, maravilloso. Listo. Entonces, bueno, ya, jóvenes, un placer, un gusto. Para una próxima oportunidad nos estamos conectando. Igualmente, muchas Gracias. gracias por los conocimientos compartidos.
Gracias. Gracias, Gracias a Ángela. ustedes. Saludos. Listo. Gracias. Les recuerdo lo del Bien. Excel para los estudiantes colombianos. Si tienen algún problema, inconveniente con ello, pues me comenta. Voy a dar por cerrada esta sesión de clase espejo. Quien les habla, Sandra Viviana Díaz Rincón, profesora del programa de Derecho, adscrita al líder responsable de la línea Comportamiento Humano, Conducta Punible y Ordenamiento Jurídico Penal, y le tributa al Grupo de Investigación Derechos Humanos, Tendencias Jurídicas y Sociojurídicas en Colombia. Es un gusto haberlos tenido en este espacio académico y los esperamos para una próxima oportunidad. Estamos en contacto. Cierro la grabación y podrían acceder a escuchar todo lo que debatimos jurídicamente